usted. Son las 7 de la mañana, 27 minutos. Padre, me comparan, veo la gran comparación aquí en redes sociales de la situación de crisis que vive Ecuador con lo que pasa en Colombia. Sí, lo que pasa claro que hay similitudes, pero también hay unas diferencias enormes. Pero entiendo, ¿eso es el pasado o es el futuro? No nos vamos a dejar llevar. ¿Cómo se da la relación? Porque ahí en redes me preguntaba alguien, ¿eso es lo que podría pasar en Colombia? No, esto podría pasar en cualquier parte. Pues obviamente en Colombia nosotros tenemos unas nuevas violencias generadas por el narcotráfico. A ver, le voy a decir en qué se parece la situación. Dígame. Las cárceles en Colombia están tan descontroladas, son tan anárquicas en Colombia como en Ecuador. Okay. En las cárceles en Colombia no manda el Estado, para decírselo claramente. Mandan los delincuentes, mandan las bandas. Hay una gran ausencia del Estado. De ahí a suponer a que en las cárceles, desde las cárceles, se van a intentar tomar el poder, me parece que hay un trecho muy grande. Los grupos armados, estos de las violencias, el narcotráfico, el ELN, los disidentes de las FARC, clanes del Golfo, esas 20 y pico de bandas criminales son fundamentalmente rurales. En Ecuador lo que están demostrando es que son muy urbanas. Son de la Así ciudad. Que quiero decirle, marque diferencias en qué se parece y en qué se diferencia. Pero sí deja aprendizajes, me imagino que deja lecciones de vida para nosotros los colombianos, porque sin duda esto podría pasar, como usted dice, podría pasar en cualquier país, pero por las circunstancias que estamos viviendo en Colombia podrían pasar. ¿Cuáles serían las lecciones para Colombia? Sería una pregunta que yo me haría. No, pero yo sí veo 3 similitudes clarísimas. La primera, que son estructuras organizadas y no centralizadas. O sea, muchos grupos, lo mismo que en Colombia. Sí, 20 y pico en ambos casos. Automatizado. En eso tiene usted razón. Segundo, lo que usted mencionaba sobre el desgobierno en las cárceles y el caos en las cárceles desde las cuales siguen operando estos criminales. Porque eso lo denunció la semana pasada el alcalde de Tuluá, el doctor Gustavo Vélez, y esa es la claridad. Siguen dando órdenes desde las cárceles, protegidos además paradójicamente por el mismo sistema carcelario. Y tercero... Pero eso no es nuevo, María Consuelo, eso ha pasado desde siempre en la historia de pero es un siempre. segundo común denominador. Y tercero, la plata arrogante del narcotráfico, porque es que eso es lo que les da el combustible para sentirse todopoderosos, y lo vemos también en el Ecuador. Entonces, si con esas 3 similitudes, con esos 3 vasos comunicantes, no vemos en el espejo lo que nos puede pasar en términos de orden público, sencillamente es porque no lo queremos ver. Yo creo que sí hay similitudes, pero más con nuestro pasado que con nuestro futuro. Con nuestro presente. Lo que estamos viendo, y claramente, digamos, el Estado colombiano y el ejército colombiano, que es uno de los más poderosos de la región, las organizaciones, digamos, tenemos una dificultad de seguridad, eso es indiscutible, pero la capacidad del Estado colombiano, de sus fuerzas armadas, de su policía, son muchísimo superiores a casi todas las de la región, porque hemos estado históricamente en conflicto. Esto se parece mucho más, Néstor, a lo que vivió Colombia con Pablo Escobar, y yo haría una similitud más bien con este señor Adolfo Macías, el jefe de los choneros, porque evidentemente lo que el señor está buscando son condiciones de desestabilización para una eventual negociación, como lo hizo en su momento Pablo Escobar, en una época mucho más frágil del Estado colombiano. Mire, es que la operación, por ejemplo, de toma del noticiero del día de ayer, Néstor... Acuérdese del factor Rafael Correa, Luis Ernesto. El expresidente Correa, cuando fue presidente... Que salió ayer a rodear al presidente Noboa, ¿no? Sí, y estos grupos, ¿cómo nacieron? Estos que estamos viendo hoy, que tienen sembrado el terror en Ecuador, ¿cómo nacieron? Nacieron igual que todos los grupos en esta región, a punta de narcotráfico. La pacificación que hizo forzada por la tragedia del narcotráfico, Rafael que Correa, nosotros ponemos... diciéndole que estos muchachos eran Néstor, Boy Scouts y que eran los héroes. No, eso no es así, Néstor, porque es que... No, el Estado colombiano y los países de la región han luchado contra el narcotráfico en todas sus formas. Esto no tiene que ver con una política de buscar que los jóvenes tengan alternativas o no sean educados, como el programa de Jóvenes en Paz del presidente Petro, o como el que usted trata de asemejar de Rafael Correa. Esto lo que tiene que ver es con la maldición del narcotráfico en nuestros países, que financia la peor delincuencia. Scouts. Y claro que hay que aprender de las lecciones. Estos muchachos eran Boy Scouts que siguen pensando en armas y en el mundo del crimen. Lo que yo creo es que esto es una parte del pasado, pero también una parte de lo que puede pasarle a Colombia. Yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto en que esto, en parte, es lo que vivimos con Pablo Escobar. Pero por otro lado también puede ser un espejo para que estamos tengamos llenos de mirando Escobares al futuro. Y es que la proliferación de bandas,
es lo que hoy realmente genera gran inquietud. Claro. Por ejemplo, lo traía aquí a colación María Consuelo, la banda La Inmaculada manda en una ciudad de 230,000 habitantes como es Tuluá, y los señores de La Inmaculada están detenidos en la cárcel La Picota, y así como hay en Tuluá, hay en el Espinal Tolima, hay en cada ciudad del país una banda dedicada a controlar el negocio ilegal. Ese es el riesgo, que esas bandas terminen envalentonándose pero esas bandas... y terminando afectando de manera central. Pero Ricardo, hay una diferencia de fondo. Esas hay una bandas diferencia no de fondo. Tomarse el poder en las cárceles. Bueno, claro, esas bandas lo que quieren es negociar, quieren es administrar rentas criminales. Y claro, pero ahí está el punto. Si no se ¿qué les cambió pone en Ecuador? coto, si no se presta atención correcta, podemos correr el riesgo de que esto se nos salga de las manos. Pero además, Luis Ernesto, usted mire, menciona es que la es mal fuerza negocio, de María Consuelo, permíteme. De la fuerza pública, y estamos de acuerdo, hay una tradición de una fuerza pública formada, profesional, pero también hay una apuesta de este gobierno por debilitarla, y eso lo tenemos que ver con la carencia de liderazgo, el vacío del poder del ministro de la Defensa es deliberado, y lo que ve uno es una falta completa de liderazgo y de una inacción de la fuerza pública que por supuesto nos va poniendo en una situación de deterioro para poder miren, ¿dónde hay similitudes? En que esas organizaciones que lo que les interesa es administrar rentas criminales en las ciudades, el microtráfico, la trata de personas, esas organizaciones generalmente lo que quieren es pasar de bajo perfil para poder seguir delinquiendo, no les interesa tomarse un noticiero. ¿Qué cambió en Ecuador? Que con la fuga de este señor, el líder de los choneros, Adolfo Macías, Adolfo Macías alias Fito, muy seguramente estas bandas, los líderes de esas bandas, un poco más grandes que las otras, lo que están es financiando que personas que no tienen una organización de estructuras militares, porque la toma del noticiero fue una toma, permítanme decirlo, una toma evidentemente no profesional, porque si no los hubieran intervenido ni los hubieran desmontado en cuestión de 30 minutos, 40 minutos, como lo logró la policía ecuatoriana. Hubiera sido una toma mucho más larga. Entonces, esto se parece más a lo que hacía Pablo Escobar, que era pagarle a los gatilleros por matar policías, financiar a pequeñas organizaciones, a pequeñas bandas delincuenciales, a pequeñas pandillas, para poder generar caos. ¿Y para qué es ese caos? Para negociar, Néstor. Es evidente. ¿El Consejo de Tuluá le parece bajo perfil? No, a mí no me parece bajo perfil. No estoy hablando del Consejo de Tuluá, María Consuelo, estoy hablando de lo que está pasando en Ecuador, y es que evidentemente lo que están tratando de forzar es una negociación. Escucho comparaciones con el caso de Colombia, sí, yo creo, que me parece que son de todas formas, algo hay comparable, algo no hay comparable. Claro, si usted quiere opinar, pero yo creo que mi cuenta Néstor Morales para escucharlo sobre esta crisis increíble de unas proporciones gigantes que vive el gobierno de Ecuador, esta mañana manejado por el presidente Daniel Noboa. Héctor, lo escucho. Algo hay comparable, Néstor, pero yo creo que los ecuatorianos piensan, como creo que quedó claro con la entrevista que usted le hizo al presentador del noticiero que se tomaron, los ecuatorianos piensan que es al revés. No es que en Colombia pueda pasar lo que está pasando en Ecuador, sino que en Colombia pasó lo que pasó en Ecuador y que Ecuador se contaminó de los fenómenos colombianos. No es que Colombia se contamine de los fenómenos ecuatorianos. Yo me imagino que eso a ellos les parece pues una cosa como rara, y me pareció de hecho que en la entrevista, cuando se le planteó el tema, el señor lo que dijo es: eso pasó en Colombia en los años 80, en los años 90, y sigue pasando. Y sigue... Creen que aquí es pasado, claro, pero en realidad... Nosotros nos estamos pareciendo en la Colombia de este 2024, Héctor, un poquito a nuestro pasado, ¿no? Estamos reviviendo unos problemas que creíamos superados. Bueno, es que nosotros no hemos tenido pasado, eso nunca se ha superado. O sea, si creíamos que estaba superado, si alguien creyó eso, pues se equivocó, porque en Colombia nunca se han resuelto ni los problemas del narcotráfico, ni los problemas de la guerrilla. Sí habíamos mejorado notablemente, Héctor, entre otras cosas, y lo que hay es un deterioro notable de la situación de orden público, que me parece que es indiscutible. Pues ¿no? Depende cómo uno lo compare, contra qué lo compare. Claro que estamos bastante mejor que en el año 89, por ejemplo. Entonces, pues depende contra qué lo compare uno para decir que estamos peor que antes. Pues yo no sé cuándo será antes, pero el hecho es que pues estamos como estamos. Y la pregunta sí es, yo creo, no tanto
qué es lo que ha pasado, porque yo creo que los colombianos sabemos bastante qué es lo que ha pasado, y en Ecuador, si quieren saber qué ha pasado, pues deberían mirar a Colombia para saber qué ha pasado. Pero la pregunta sí es: ¿cómo se resuelve el asunto? Porque en Colombia no hemos encontrado esa respuesta. En Colombia no hemos encontrado esa respuesta. Cada uno de nosotros creemos tener la respuesta, y los gobiernos a lo largo de estas décadas, cada uno ha creído tener una respuesta y ninguna respuesta ha servido. Ninguna respuesta ha servido. El presidente Virgilio Barco declaró y adelantó una guerra durísima contra el narcotráfico. Hay unas respuestas que claro que han servido en su momento. ¿O a usted le parece que la situación de Colombia en el gobierno de Pastrana no mejoró con Uribe, por ejemplo? ¿O que la situación de Santos con el proceso de paz no mejoró frente a lo que recibió Juan Manuel Santos? Es decir, claro que ha habido experiencias que han demostrado que hay éxitos parciales. De acuerdo. De acuerdo, yo he dicho aquí que, por ejemplo, los grandes éxitos en materia de orden público en Colombia han sido los acuerdos con las organizaciones criminales en el año 92 o 93 con Pablo Escobar, en el año 2003 o 2004 con los paramilitares, y en el año 2016 con las FARC, y usted coge la curva de violencia homicida en Colombia, y en esos tres casos coincide con una baja pero muy, muy grande y muy significativa de la violencia homicida en Colombia. En cambio, cuando ha habido guerra, digámoslo, un poco como lo que están declarando en el Ecuador, lo único que ha habido es aumento de la violencia homicida y en general de la violencia. Cuando lo que usted llama guerra, que es la respuesta legítima del Estado a los grupos violentos, eso fue lo que pasó en el año 2002, en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Esa Colombia fallida, Héctor, mejoró, no con guerra. En el primer gobierno de Álvaro Uribe, la violencia homicida disminuyó por el acuerdo con los grupos paramilitares, no por la confrontación con las FARC. No, señor, eso fue al final. Sí, eso coincide, eso está estudiado, bastante, Néstor, con la gente que estudia criminología. No me eche el cuento de que el gobierno Uribe fue inocuo en el control de orden público, pero no nos devolvamos 20 años. Fue importantísimo. Quiero decir, es que claro el que tenemos control de que los devolvernos 20 años. Los estados están para controlar ese cuento de que los estados solamente hacen para hacer procesos de paz. Esa es una teoría colombiana. Claro que tenemos que mirar el pasado, porque estamos diciendo aprendamos de las lecciones, y las lecciones pues son las del pasado. Y por ejemplo, la del pasado, en el caso de ese periodo en el que parece que tenemos diferencias de interpretación, pues hubo una negociación con los paramilitares que fue mediana y produjo unos resultados muy positivos, pero también dejó unas cosas negativas, pero produjo, a mi modo de ver, incluso más cosas positivas que negativas, pues la baja de la violencia homicida. Pero por ejemplo, en el enfrentamiento con la guerrilla de las FARC, pues prácticamente no fue capaz de coger preso ni a un miembro del secretariado de las FARC. Entonces las FARC no se acabaron con 8 años de guerra, pero lo que quiero decirle, Néstor, es que no se acabaron, pero les dieron golpes duros el ejército en épocas donde los bombardeaban, donde los perseguían. Pero no volvamos a eso. Pero se acabaron fue con el acuerdo. Pero volvamos a eso, fue con el acuerdo, no quiero con la recordarle la operación Jaque y el mono Jojoy y el debilitamiento. Pero digo, esta discusión retroactiva, Néstor, para hablar del Ecuador. Sí, exactamente. Del Ecuador y de Colombia, porque es que en el Ecuador, digamos, están haciendo lo que a mí me parece, digamos, pues el presidente Noboa no tiene la dimensión, pero me parece que está haciendo lo que hacía el presidente Barco. Los discursos, lo que decía el presidente Barco en el año 88, 89, que fue pues una época de muy dura violencia en Colombia, es parecido a lo de Noboa. Metan el ejército, aumenten las penas, quítenle los frenos a la fuerza pública para que no los metan presos por exceso de fuerza, extinción de dominio. Usted coge las preguntas esas que están en la consulta popular y son esas, parecen redactadas en Colombia en 1988-89. Y yo invitaría a los ecuatorianos y también, por supuesto, a nosotros los colombianos a preguntarnos todo eso de qué sirvió hace 40 años que lo hicimos. Aquí nosotros estaríamos preguntando si pagar por matar, es decir, adicionándoles preguntas que en Ecuador también son motivo de controversia esta mañana. Brevemente, yo quisiera traer otro tema a colación, y es que desde el 2006, y lo recuerdo porque en esa época yo trabajaba en la Cancillería, uno de los temas
permanentes en la relación con Ecuador era suspender las fumigaciones a los cultivos ilícitos en esa zona de frontera. Desde entonces eso se convirtió prácticamente en un santuario de cultivos ilícitos, porque el Ecuador pedía insistentemente que no fumigáramos. Yo creo que Rafael Correa demandó ante la ONU. Correcto. Las fumigaciones se suspendieron en Colombia, sobre todo, o empezaron a suspenderse en esa zona. Desde ahí, ese corredor ha sido un corredor de cultivos ilícitos y de narcotráfico, y eso es lo que está alimentando esas violencias en Ecuador que hoy en día están llevando al caos que estamos viendo en los noticieros de televisión. Pero el fenómeno ecuatoriano, Néstor, se parece más al mexicano. El motor de todas las guerras, el narcotráfico. El narcotráfico, desde ese entonces se suspendieron las fumigaciones y eso se volvió un santuario de cultivos ilícitos y de droga. Álvaro. Pero el fondo del problema ecuatoriano es más parecido al de México, que es de tráfico, menos de cultivo, que es el caso colombiano de hoy. Y como decía Héctor, están empezando ese proceso que pasó Colombia, se atizó la guerra y solo creció el narcotráfico. Lo mismo pasó en México. En México también, creo que fue el presidente Felipe Calderón, declaró esta emergencia equivalente, sacó el ejército a la calle, salía en televisión el show de los patrullajes de militares por las calles, y eso fue hace 10 o 15 años, y el narcotráfico en México solo ha crecido exponencialmente. Eso no fue por negociación, como dice Héctor, el único caso exacto de eficiencia fue la negociación de Uribe con los narcotraficantes, porque los paras eran los grandes capos del narcotráfico. Lo de las FARC era una cosa más compleja porque tenía origen político, y se logró reducir enormemente la violencia, pero se repartió el narcotráfico por todas partes, o sea que tampoco la negociación ha funcionado. El tema de fondo en esto es que para los estados es que la autoridad funciona poco, porque los ejércitos a nivel de las ciudades pueden hacer muy poco. La que funciona es la policía, y el poder de corrupción del narcotráfico es gigantesco, y terminan neutralizando en Colombia, en México, muy seguramente en Ecuador y en Perú y en Bolivia, los esfuerzos de la policía, Néstor, porque ahí es donde está el poder del narcotráfico, el dinero. Y eso no se puede manejar con tanques ni con fusiles. Por eso es tan complejo, y por eso estas sociedades son tan débiles, porque tienen unos niveles de pobreza y una debilidad institucional frente a ese poder de corrupción del narcotráfico tan enorme. Néstor, yo no caería en la falsa dicotomía en esa falsa dicotomía, solo prevención o solo políticas de negociación o solo mano dura. Lo que se hizo en Colombia durante los años en donde disminuyó la violencia criminal, la violencia social, narcotráfico, etcétera, fue una combinación de las dos cosas, tanto en el gobierno Uribe como en el gobierno Santos, que hizo que la negociación, primero con los paramilitares y después con la guerrilla de las FARC, fuera posible. Dicho esto, yo sí encuentro algunas similitudes, hay diferencias, pero hay algunas similitudes, incluso en ciudades, en ciudades como Cali o Medellín. Hay grupos criminales organizados en Medellín, están documentados, lo han hecho trabajos académicos, por ejemplo de Santiago Tobón, documentando la estructura criminal de lo que en Medellín se denominan los combos. Son estructuras jerárquicas con una organización muy, muy sofisticada que puede desestabilizar la región. Ahí la gran diferencia entre lo que pasa en Ecuador y Colombia es la fortaleza institucional, no solo de la policía y el ejército, sino también de las investigaciones que se llevan a cabo en la Fiscalía General de la Nación contra estas estructuras criminales. Ahí hay una diferencia enorme, y es por eso que en Colombia no ha sucedido lo que vimos ayer en Ecuador, que grupos criminales organizados lleguen a un canal de televisión, pues por lo menos recientemente, lleguen a un canal de televisión o se tomen una cárcel completa y asesinen a un policía enfrente de una cámara. Por la fortaleza de la policía, de las fuerzas militares, de los entes de investigación criminal, la policía judicial de la Policía Nacional y el CTI. Esa es una gran diferencia que yo de alguna manera quedaría tranquilo. Okay. Lo que no deja tranquilo es que en Ecuador se usaban los mismos argumentos que hoy están usando muchos, incluso el gobierno nacional, de que solo hay que cederle al crimen organizado y que son muchachos sin oportunidades y lo que hay que hacer es políticas de prevención. No, a estos grupos criminales organizados hay que combatirlo con investigación criminal, con inteligencia y con mano dura a los que están causando, digamos, esta violencia. Pero también yo creería que hay otra diferencia importante, Néstor, Daniel. Bueno, y es que finalmente nosotros seguimos en una cooperación importante con los Estados Unidos en materia
de narcotráfico, a diferencia de los ecuatorianos que les dijeron a los gringos Yankees go home. Recuerde usted que fue Rafael Correa cerró que la en base, el año 2000 la base de Manta, ¿no? Correcto, la base de Manta, la base militar de Manta, ecuatoriana por lo demás, pero que operaba en los Estados Unidos y que lo hizo durante 10 años, hasta cuando Rafael Correa le dio por expulsarlos y decirles ya no más. Y esa base era clave para todas esas operaciones antinarcóticos. Luego, una vez usted le dice a los gringos váyanse, comienza precisamente a subir y a alterarse toda esta situación que por lo demás también se acrecenta con lo que le preguntábamos hace unos minutos al secretario de Seguridad en Guayaquil, y es la dolarización. Es que es un país perfecto para lavar activos. Hoy por hoy en Ecuador se lavan más activos que en Colombia del narcotráfico, porque es una economía dolarizada y vía además bancos, ¿no? Es el sector de más crecimiento en los últimos años en Ecuador sistemáticamente, la actividad bancaria. Luego es muy difícil tratar de separar lo uno de lo otro, y esas dos cosas, creo yo, se juntan en estos momentos en Ecuador y marcan una diferencia importante con Colombia. La expulsión de los gringos por un lado y por el otro la dolarización de la economía. Ese tema de la dolarización cambió, transformó la economía ecuatoriana. Señor, la última. Bueno, mire, yo creo que una organización criminal como estas que actuaron ayer en el Ecuador y como las que actúan en Colombia, pues por supuesto que en principio la respuesta es la respuesta legítima del Estado, el sometimiento por la fuerza, la justicia, la prisión, etcétera. Esa es la fórmula que las sociedades democráticas se han inventado para enfrentar el crimen. Pero esa no es la fórmula que las sociedades democráticas se han inventado para evitar el crimen. Y ahí digamos que en eso estoy de acuerdo con Daniel, no es ni una cosa ni la otra. Es que la pregunta que yo creo es más importante que nos debemos hacer colombianos y ecuatorianos es por qué cada vez hay más facilidad de que decenas de miles de jóvenes terminen involucrados en estas organizaciones criminales en la forma como lo hacen. ¿Cuál es la razón para que nosotros seamos tan fértiles para producir jóvenes que estén dispuestos a meterse a coger un fusil esa y a exponer su vida como la exponen? Esa pregunta suya me parece muy interesante. Métale el ingrediente de los incentivos que se están dando, de cómo los consentimos a estos delincuentes, ¿no? Es que es al revés, es que ahí tenemos una diferencia muy grande y no nos vamos a poner de acuerdo por lo que veo, porque es que lo que yo creo es que esos incentivos son justamente para evitar que estos jóvenes lleguen a las organizaciones de crímenes. Ustedes leen y entienden, ustedes leen y entienden que lleguen al crimen. Pero en Ecuador fracasó. En el Ecuador no ha habido nada de eso. No, sí, claro. Pero Héctor, solamente un ejemplo. Solamente un ejemplo. Hoy una de las bandas... No, Héctor, con seriedad, estudie lo que hizo Rafael Correa. Una de las bandas criminales no hizo nada. hoy es que Ecuador, el gobierno de Correa no fue un gobierno serio, para empezar. Pues bueno, eso más allá de eso, fue no serio por eso, pero fíjese, que no tengamos los Latin Kings eran una bandola, una bandita. Y lo que hizo Rafael Correa fue darles personalidad jurídica, permitirles hacer contratos, permitirles tener participación. Claro, eso es un error enorme. Y lo que pasó fue que se fortalecieron y hoy son una de las bandas que tienen en jaque al Estado ecuatoriano. No estamos tan lejanos, Héctor, yo estoy de acuerdo con usted, es un error enorme. Y son gobiernos que no son serios, que terminan premiando e incentivando. En Ecuador les decían los Latin Kings, sí. Ricardo. Sí, señor, es una de las 20 bandas, ¿no? En Chile, ¿sabe cómo les decían a estos Latin Kings, Héctor? No sé. Primera línea. Cosa. ¿Y sabe cómo les decimos en Colombia? De acuerdo. Primera línea. En Colombia, mire, Néstor, yo no caería en eso. Yo no caería en eso. Y claro que son sin oportunidades, María Camila, claro que son sin oportunidades. Yo no creo que es que vayan a Quibdó. Pero no entremos en el facilismo, Héctor, de decir que los jóvenes sin oportunidades son todos delincuentes, porque no es cierto que todos los jóvenes que no tienen acceso a empleo, que no tienen acceso a educación, son delincuentes. Pero sí es un caldo de cultivo la falta de oportunidades para que sean reclutados por esos grupos. Más allá de si el camino es o no darle subsidios u oportunidades de ese tipo, que posiblemente sea sin llegar a extremos, sí es un caldo de cultivo abierto y claro para que estos muchachos sean reclutados por esos grupos, por supuesto.
Vaya Quibdó, el 40% por eso es tan importante, de los jóvenes, Héctor, por ejemplo, entre 13 y que ahora sea gratis, no tienen que hacer. Héctor, por eso es clave, por ejemplo, que ahora sea gratis entrar a hacer la carrera como soldados o policías. El decreto que firmó hace unos días el presidente Petro. Eso es fundamental para alejar de las garras de la violencia a muchos jóvenes en unas zonas en las que la única oportunidad que tienen lamentablemente es o se van al ejército, o se van a la policía, o se van a la armada, o se van al Clan del Golfo. Esa es otra ruta, así lo está haciendo el gobernador de Santander, el alcalde de Cúcuta, pagando a los jóvenes para que ingresen al servicio militar y no pagar por no matar. Llegamos a todo esto. Esa es la misma pregunta, esa es la misma cosa de pagar por no matar, es que esa caricaturización del programa de pagar por no matar. No, eso lo dijo el presidente Petro, él fue el que le puso el nombre, no yo. Ese programa en realidad se llama Jóvenes en Paz. ¿Quién le puso el pagar por no matar, Héctor? ¿Quién le puso el pagar por no matar? A mí no me importa y ese programa no existe. No existe un programa que se llama de pagar por no matar. No, para volverle una caricatura, claro que yo lo uso y lo repito y vuelvo y lo repito, pero eso es solo una caricatura, esa no es la verdad. La verdad es que hay un programa de prevención de violencia juvenil que es muy importante para este país y que ojalá salga adelante y que cometen un enorme error los que se oponen y lo caricaturizan, porque Colombia necesita resolver ese problema para que esto no siga creciendo. Héctor, ese es el problema que necesita resolver, no el de las cárceles, sino el problema de los jóvenes que tienen, que salen en Quibdó, en Buenaventura, en Tumaco, en 100 municipios de Colombia y que no tienen que hacer, y por lo tanto esa caricatura, como lo dice lo recluta de una manera. Solo le quiero decir una cosa. Primero, cálmese. Y segundo, su molestia de la caricatura no puede ser conmigo. La molestia de la caricatura, quien le puso el nombre, no quiero poner el audio, fue el presidente de la República, Gustavo Petro. Y es posible que sea una caricatura. ¿Y sabe cuál es la diferencia que tenemos usted y yo? ¿En qué se hace y para quién van los subsidios? Van para los jóvenes que trabajan y que estudian y que son juiciosos. Es que Jóvenes en Paz es básicamente, que aquí lo llamamos pagar por no matar, equivocadamente por ese desliz del presidente. Creo que él se arrepiente de haber dicho esa bobada. Por eso lo dijo en el discurso, y eso le pasa al que habla mucho, pues generalmente reconoce. Claro, pero ese es el programa Jóvenes en Paz que hizo en Bogotá. ¿Y en qué consiste? En que los jóvenes que están en riesgo de caer en la delincuencia. Con otro nombre también fue un fracaso. No es cierto, eso no es cierto, Néstor. Pero mire, los jóvenes manejó lo que se le está. Claro, yo presidía la Junta del IDIPRON, que era la y claro, y lo acabaron, en el gobierno de Peñalosa lo acabaron. Por los resultados malos, porque cuando los resultados son malos hay que enfocarle y lo tuvimos que restablecer, y lo tuvimos que restablecer con la alcaldesa Claudia López, porque se necesitaba, porque no todos los jóvenes que están desocupados en la casa tienen que terminar de delincuentes, porque pueden estudiar, porque pueden trabajar. No hay evidencia de que ese programa haya funcionado. Absolutamente, claro que funciona. ¿Cuál es el estudio que muestra que funciona? ¿Y cuál es el estudio que muestra que no funciona? ¿Cuál es el estudio que muestra que no funciona, que ustedes afirman constantemente? No lo hay, Daniel. Ustedes no hicieron ningún estudio serio. Ustedes no hicieron ningún estudio serio en la alcaldía de Enrique Peñalosa para poder demostrar que no es esto. Luis Ernesto, no es esto de ustedes y de nosotros. Aquí debería haber unas evidencias. María Consuelo, usted dirigió ese programa de muchachos. Estos que la Junta del IDIPRON. El IDIPRON es el instituto que maneja. Para la niñez y la juventud, que precisamente desde ahí se dirigía ese programa de Jóvenes en Paz, que como lo dice Daniel, con quien compartimos muchos de los retos precisamente de esa juventud en conflicto, no hubo evidencia de que existiera una disminución ni de las muertes violentas, ni de los asesinatos, ni de la delincuencia en cabeza de esos jóvenes. No hubo ninguna evidencia, ningún estudio que demostrara que eso había servido, y por eso lo enfocamos la inversión en otro tipo de programas. Bueno, llegamos a ese tema porque es la manera como se aborda el tema de los muchachos. Lo que hace el presidente Petro como presidente de la República, lo que hizo el presidente Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá, lo que pasa con los muchachos, esas imágenes, Ricardo, de los que se tomaron
canal de televisión ayer, de los encapuchados, después desencapuchados, ya detenidos por las autoridades. Estamos hablando básicamente de muchachos, ¿no? Los de la revolución hoy en Ecuador son jóvenes. Sí, ahora han pasado muchas cosas que tienen similitud, por ejemplo, con el llamado estallido social en Colombia, y es el manejo a través de redes sociales de fragmentos de video que se hicieron para atemorizar a los ecuatorianos ayer. Uno, por ejemplo, un muchacho muy humilde que supuestamente tenía una bazuca en una calle de Guayaquil. Muchachos no tenía una bazuca, tenía un tubo. Y luego aparece el muchacho burlándose de todo el mundo en su barriada, diciendo que los había logrado engañar. Y lo que había en redes sociales era básicamente un video de 10 segundos, viendo en un separador un muchacho sin camisa con un tubo que a primera vista parecía una bazuca, y viendo eso decía todo el mundo, pues básicamente Guayaquil está en guerra, ¿no? Hubo una manipulación a través de redes sociales de imágenes con el fin de causar terror en la población de Guayaquil y de todo Ecuador. Y lo lograron. Y claro porque que lo lograron. Durante algunos minutos esas imágenes se viralizaron y comienzan a sembrar el pánico, que es al final de cuentas lo que siempre quiere el terrorismo. Son las 7 de la mañana, 57 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.